Bueno, hola a todos y todas nuevamente. Les recuerdo por última vez que anote sus nombres en el chat para la asistencia. O sea que vamos a dar inicio a esta última clase de la escuela. Al finalizar la clase, luego de las preguntas, el doctor Karim Zapak dirá unas palabras para el cierre de esta escuela. Así que, bueno, iniciando con esta última clase, va a estar a cargo del doctor Fabiano Gómez Ferreira de Paula, de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. El doctor Fabiano Gómez obtuvo su título de doctor por la Universidad Federal de Minas Gerais y la Universidad de Alicante, en España, a investigaciones relacionadas con la biomasa y el medio ambiente, así como también a la producción de biocombustibles a partir de aceites vegetales, el aprovechamiento de residuos mineros ricos en hierro, síntesis de nanomateriales de carbón para aplicaciones en electroquímica y química analítica. Ha participado en distintos programas de innovación y emprendimiento y fue investigador en tecnología del Centro de Innovación Tecnológica y es responsable de la capacitación y gestión de proyectos PDI. Realizó una residencia postdoctoral en innovación y biotecnología y actualmente es gerente del sector de nuevos negocios y emprendimiento de Escala, donde trabaja en la conexión universidad-industria a través de programas de innovación abierta como Escala CC y Mining Lab Beginnings. Bueno, muchas gracias. Le damos la bienvenida al profesor. Estoy mudo aquí, ¿sí? ¿Está me oyendo o estoy mudo? ¿Ahora me oye? Sí, se escucha muy bien. Ah, perfecto. Muchas gracias, Jessica, por la presentación. Y también muchas gracias por invitarme para... Fue una invitación de Karim y también de Daisy. Y me gustaría mucho agradecer la oportunidad de hablar un poquito sobre lo que estamos haciendo aquí en Brasil, particularmente en Scalab. Y es con mucho gusto que estoy aquí en este evento tan interesante y bueno. Vale, voy a iniciar mi presentación. En el final, claro, tenemos un rato de tiempo para hablar, hacer preguntas, dudas. También voy a dejar mi correo electrónico, caso quieran después hablar un poquito más. Y la idea aquí hoy es presentar para ustedes o que es el Scalab, ¿sí? Y también un poco más con detalles los programas de innovación abierta, que son algunos modelos de interacción con la industria que tenemos aquí y que facilita mucho la creación, ¿sí? De startups con tecnologías sustentables, con tecnologías de química, de ingeniería, que nos llamamos aquí de hard science. Y como he dicho también, Jessica, me llamo Fabiano, sí, y, y que dividí esta presentación en algunas partes para que dejar un poco más claro. Quiero mucho iniciar contando un poquito de mi historia, sí, de mi experiencia hasta aquí, y después voy a hablar de Scalab y, claro, de los programas de innovación. Y por último, quiero traer algunos ejemplos de startups que trabajamos aquí y todas ellas salieron, sí, de universidades y de investigadores. Entonces, primeramente, comentar un poquito de mi experiencia, como Jessica ya ha dicho un poquito, sí, hice química, sí, aquí en Brasil, y después seguí el curso normal, sí, para hacer investigación, que creo que en Argentina es muy parecido, que hacemos el mestrado, el doctorado, siempre con un foco muy interesante en artículos, sí, en patentes, para tener un currículo muy bueno de entrar en la universidad y continuar ahí haciendo la investigación, ¿sí? Solamente mi postdoctorado que salió un poquito de la química que yo hice en innovación tecnológica. Pero que quiero decir aquí sobre mi experiencia, ¿sí? Es que durante mi mestrado yo tuve la primera experiencia con algo que no fuiste química, así que yo salí del laboratorio y tuve la oportunidad de trabajar con algunas competencias que llamamos de soft skills, ¿sí? Que es trabajar la comunicación, trabajar también los modelos de negocios y todo más.
Este primero fue una competencia que se llamaba I2P, Ideas to Project, que fue este concurso en São Paulo. Y el objetivo de este concurso fue desarrollar un modelo de negocios a partir de una tecnología de su laboratorio. Entonces fue una competencia para investigadores, para posgrados, para alumnos de graduación. Y nosotros llevamos una tecnología de nuestro laboratorio que el objetivo era trabajar y tratar ahí algunos residuos de plásticos, ¿sí? De polímeros, haciendo pirólisis para producción de energia. E por que estou contando isso? Sim, porque essa foi a primeira vez em minha vida que eu saí daquela ideia que nós temos sempre em mestrado e doutorado, de trabalhar com foco apenas em la publicação. Sim, claro que estou falando de mim aqui, não estou querendo generalizar, pero em meu caso foi a primeira vez que eu pensei muito se o que estou fazendo aqui em laboratório vai ter alguma aplicação fuera y si eso de facto va a se convertir en un nuevo proceso, en un nuevo producto y todo más. Entonces, I2P fue muy importante para mi experiencia y también para los cambios de mi carrera, ¿sí? Después tuve una otra oportunidad que se llamaba BioStartup Lab, ese también en Belo Horizonte, donde vivo hoy, que fue un programa ahí de biominas. Y aquí es un poco más com mais detalhes que a I2P, porque aqui foram 3 meses que eu quase não fui ao laboratório e o objetivo é um pouco mais amplo. Queríamos aqui abrir uma empresa, abrir uma startup, pero de novo, o objetivo e o público eram investigadores e tecnologias que estão aí nas universidades, principalmente tecnologias em biologia, em química, em física e tudo mais. Nosotros llevamos una otra tecnología de nosotros que trataba un residuo que se llama wet blue, que es un sulfato de cromo que tenemos ahí en las industrias de cuero. Bueno, cromo es muy tóxico, ¿sí? Dependiendo de su estado de oxidación puede tener muchos problemas. Y nuestra tecnología permitía la producción de aminoácidos que pueden ser utilizados como fertilizante en la agricultura y también dióxido de cromio que podría volver a la industria de cuero. Entonces, esa fue nuestra propuesta de tecnología y nosotros trabajamos para producir el modelo de negocios. Y aquí ya hablamos con inversores, hablamos con clientes. La idea también era validar de nuevo, así abrir la startup. Entonces, tenemos que validar todo esse modelo de negócio e tudo mais. Mais uma vez, uma experiência muito diferente do que temos generalmente durante um posgrado, assim. E aqui há algumas fotos, pero basicamente de los chicos de nuestra equipe, que também era um posgrado em laboratório, ele continuou nessa startup e depois conseguiu uma inversão um pouco antes da pandemia de 600 mil reais para abrir a empresa e empezar a parte comercial. Então, aqui foi a primeira vez que eu vi alguma tecnologia que eu havia trabalhado e que, de facto, alguma pessoa ha puesto dinheiro para construir aí uma planta comercial e começar a trabalhar como uma indústria. Bueno, depois dessas experiências, todo projeto que chegava em meu laboratório, em meu grupo de pesquisa, assim, que é o grupo de pesquisa de Rochelle, todos os proyectos que tenía alguna industria envolvida, yo quería participar. Aquí hay otro ejemplo que es P43, que es un proyecto donde con algunos adsorventes simples, sí, que son minerales, serpentinita, vermiculita y bentonita, que también ya son utilizados en agricultura. Nosotros hicimos un pellet que puede ser puesto aquí, por ejemplo, en baños y todo más, con el objetivo de absorber fósforo. Entonces es un absorbente que nosotros ponemos en los baños y él va a absorber fósforo de la orina, ¿sí? Y el objetivo final es después descontaminar, obviamente, eso y utilizar estos pellets como fertilizante. Ahí no tenemos solamente los minerales, pero también una adición de fósforo que es muy bueno para las plantas y todo más. Bueno, nosotros por 3 años fuimos pagos, sí, por la prefectura, por el ayuntamiento de Belo Horizonte,
para poner en los baños del Carnaval de Belo Horizonte. Entonces nosotros poníamos en baños, llegamos a poner 100 baños total, baños químicos aquí, sí, no sé si hay un nombre diferente ahí en Argentina, pero hicimos toda la parte de trabajar en el carnaval, de, claro, hacer toda una divulgación sustentable, de hablar con las personas que están allí, explicar la importancia de hacer eso, los problemas relacionados al fósforo y todo más. Y por último, utilizamos, después de la descontaminación, estos adsorventes en invernadores en Jardín Botânico de Belo Horizonte. Entonces fue muy interesante el proyecto porque primero que tuvimos una inversión para hacer eso y en final de nuevo tenemos la aplicación de la tecnología en su objetivo final, sí, en este caso como fertilizante. Y en el último ejemplo, que también el Banco Central de Brasil descarta una cantidad muy grande de papel moneda. Entonces, todo el papel moneda que tenemos que está muy rasgado, deformado y todo más, descartan eso y hay un costo y querían un descarte sostenible de este papel moneda. Entonces, utilizamos como aditivos para polímeros, principalmente polietileno, y así que puedan después poner esto en móveis y talvez hacer una doación para jardines de infancia, escuelas y utilizar como marketing ahí para el Banco Central. Aquí he traído algunos ejemplos de proyectos muy aplicables que trabajé y una experiencia con estos programas de aceleración, como el caso de BioStartup, porque isso cambiou muito minha maneira de fazer pesquisa, ¿sí? Porque empecé mucho a pensar para quem estou fazendo isso, qual vai ser minha solução, se alguém vai pagar por isso, se puedo levar isso para depois do laboratório, para depois da investigação básica. E quando eu terminei meu doutorado, eu tentei uma carreira diferente e assim que fui trabalhar em Centro de Inovação e Tecnologia de Senai, que é um centro muito grande de inovação em Brasil, que há diferentes setores em mineral, química, metalurgia, metalmecânica, e o objetivo principal é que com todos esses conteúdos, com toda essa interdisciplinaridade, que puedan hacer proyectos de investigación y desarrollar nuevos proyectos, nuevos procesos, nuevos productos para las empresas. Y allí trabajé por un buen tiempo, fue muy interesante porque había proyectos muy diferentes de áreas que no son solamente la mía, que es química inorgánica, sí trabajaba con distorsión, trabajaba con nuevos biocombustibles y aquí tenía muchas otras cosas diferentes para trabajar. E foi um desafio muito interessante. Pero, em final, eu echava de menos o trabalho com a universidade, trabalhar com inovações que são mais disruptivas, com tecnologias mais inovativas, e não com um foco muito aplicável. Então, echava de menos um pouquinho, e aí que me encontrei finalmente com Scaleb. E o que é Scaleb? Scaleb é uma iniciativa onde o objetivo principal é levar tecnologias que hoy están en las universidades hasta la industria. Hacemos toda esta conexión y también tenemos una metodología para aumentar la escala de la tecnología. Entonces, estamos trabajando con gramos, queremos llegar a toneladas, a muchos kilos y toneladas. Entonces, nosotros tenemos ahí una metodología y un espacio para hacer eso. Y conectamos todo lo que está haciendo la universidad con las demandas, con los desafíos de las industrias. Y aquí Scaleb yo tengo una posición clara que es un sector de nuevos negocios y emprendedorismo, que es un sector donde hacemos los programas de innovación abierta, que va a ser un tema un poquito para frente aquí de la presentación. ¿Sí? Solamente para mostrar un poquito de Scaleb para ustedes, nosotros tenemos este predio, ¿sí? Ese edificio para nosotros. Y nosotros somos universidades, sí, pero tenemos toda una organización que se asemeja mucho más a una empresa do que a un grupo de pesquisa. Entonces, tenemos ese predio, tenemos espacio de laboratorio, tenemos espacio de coworking para hacer las reuniones y, más importante, tenemos aquí un espacio para hacer el escalonamiento de las tecnologías. Aquí hay dos ejemplos
que é uma startup que se chama Saoque, e para ellos tenemos este forno, esse horno, que podemos fazer aqui mais de quilos aí de carbono desativados, de nanotubos de carbono e outros dissolventes carbonáceos. É um horno rotativo, então é mais cerca de que encontramos na indústria do que em los laboratórios, e podemos utilizar aqui para hacer escalonamento de algumas tecnologias similares. Aqui outro exemplo que é de Biquem. Biquem hace la conversión de óleos vegetales, de óleos residuales, como óleos de fritura, ¿sí? En biodiesel. Entonces, esa planta hace esta conversión, una planta pequeña ahí de 40, 50 litros hora para producción de biodiesel. Que hay después voy a traer otro ejemplo para nosotros. Bueno, como lo dice, nosotros hoy tenemos una organización mucho más de empresa y entonces tenemos que siempre tener la conexión con las empresas y todo, la mayoría, más grande parte de nuestra inversión para mantener todas las personas que trabajan aquí viene de proyectos con empresa. Y ahí que hay algunas empresas que ya trabajamos, hay empresas pequeñas como startups, que es el caso de Biquem, por ejemplo, que yo lo dice ahora mismo, pero también de grandes empresas como McDonald's, como Nexa, Souvenir, Ambev, ArcelorMittal. Entonces, hay muchos tipos de proyectos diferentes. Y traen un poquito para la sustentabilidad. Scaleb, sí, hay una posición, un foco muy grande en tecnologías ambientales, tratamiento de residuos, nuevos productos y cosas así, combustibles verdes. Entonces, aquí hay un ejemplo que tenemos ahí más de 20.000 toneladas de residuos que ya utilizamos en nuestros proyectos y nuestras startups. Y un poquito de nuestras inversiones, ¿sí? Como lo dice, más de 6 millones de inversiones desde que Scaleb ha sido fundado. Viene de empresas, de proyectos directos con empresas. Nuestras startups ya recibieron inversiones de más de 8 millones para construir plantas comerciales y también en ventas. Y también tenemos inversiones de gobiernos, que si no me engano, en Argentina se llama convocatorias, pero en este caso siempre traemos una empresa junto. La idea es que la empresa tenga una contrapartida y el gobierno entra con otra contrapartida y así ellos hacen el proyecto con una cantidad menor de dinero, ¿sí? Entonces, aquí algunos números que ya tenemos ahí en Scaleb. Y solamente para demostrar, tenemos hoy mucha gente trabajando. Hoy hay más o menos 37 personas que trabajan en Scaleb. Y mismo que aún somos universidad, somos aún como un proyecto de la Universidad Federal de Minas Gerais, nosotros trabajamos en nuestro funcionamiento muy más cerca de una empresa. Por ejemplo, tenemos un sector con 3 personas comercial. Y esas personas envían en media 500 correos electrónicos por semana. Y es normal que nosotros hacemos cerca de 5 a 10 reuniones con empresas todas las semanas, con posibles clientes. También tenemos un sector de recursos humanos con un psicólogo para tener todas las cuestiones ahí relacionadas a recursos humanos de una empresa, tenemos aquí. Y comunicación también, tenemos 4 personas en nuestra comunicación, no solamente para redes sociales, pero también para hacer presentaciones para clientes, para programar eventos y cosas así. Entonces, y claro, eso todo junto con nuestra parte de emprendedorismo y negocios, viabilidad de proyectos, que es la parte que yo estoy más cerca, pero también de investigación, de escalonamiento y toda esa parte técnica, ¿sí? Entonces, son 37 personas en esos sectores todos para hacer Scaleb, sí, trabajar con la forma que trabaja y tener todas esas conexiones con las empresas. Aquí estoy mostrando un poquito de nuestros portafolios de servicios, ¿sí? ¿No? Que nosotros vendemos a las industrias. Entonces, tenemos 4 productos principales que van desde el mapeamiento tecnológico. ¿Qué es eso? Si una empresa llega para nosotros con un requisito que nunca he trabajado con él y nos dice, quiero hacer algo con eso.
Entonces, muchas veces buscamos en todos los artículos científicos, buscamos en toda la parte de patentes para ver las posibilidades. Muchas veces hacemos ahí también ya un estudio de viabilidad técnica económica, alinhado, claro, com o objetivo da empresa, para já começar uma investigação muito mais, como se diz, detalhada e focada em que a empresa quer, ¿sí? E, claro, também hacemos investigação e temos toda a metodologia, independente da maturidade da tecnologia, para chegar hasta uma planta piloto ou uma planta comercial, que é a parte de escalonamento. Y el último servicio, que es un poco horizontal a todos los otros, que es los programas de innovación abierta, que es el tema que yo voy a entrar ahora. Pero en el programa de innovación abierta trabajamos tecnología de investigadores de otras universidades, de otros centros de pesquisa, de investigación, y básicamente trabajamos todas esas metodologías de nuestros otros servicios en un programa de innovación más amplio ahí. O que é, então, uma inovação aberta? Eu estou falando desde o início, inovação aberta, programa de inovação aberta, mas o que é essa inovação aberta? Então, de uma forma muito simples, uma inovação pode ser cerrada ou aberta. Uma inovação cerrada é uma inovação que, quando temos, por exemplo, uma indústria ou uma empresa, essa indústria desenvolve todos os produtos e processos internamente, toda a investigação é hecha dentro da indústria. E assim, eles têm, no final, novos produtos e processos. Em la inovação aberta, a indústria busca soluções fora de suas dependências. Então, assim, aqui há um exemplo, Universidade 1, 2, 3. Então, ela põe esse desafio para que universidades, outras empresas, possam vir e ajudar no desenvolvimento. Aqui temos, em final, não somente novos produtos e processos, mas pode sair daqui startups, transferência de tecnologia. Então, aqui temos tudo dentro da empresa, uma inovação cerrada, e fora da empresa, uma inovação aberta. Agora podemos entender um pouquinho o que é um programa de inovação aberta, o que hacemos aqui. Primeiramente, sempre uma indústria chega com um desafio, com uma demanda muito específica. Por exemplo, quero tratar este resíduo ou quero desenvolver um produto assim. E aí nós buscamos soluções em universidades de todo o Brasil. E aí vamos ter muitas soluções possíveis, muita gente, muitos especialistas, investigadores enviando possibilidades. E, em final, nós vamos fazer uma seleção de las de potencial mais grande, que hace sentido tanto com o objetivo da empresa, como também está com uma maturidade mais grande e tudo mais. Essas tecnologias que selecionamos aqui vão passar por toda a metodologia da Scalab, porque, no final, queremos muito startups ou transferências de tecnologia. Sempre nosso objetivo é chegar ao final. E solamente falar um pouquinho da metodologia, pido perdão pela diapositiva está em português, pero nossa metodologia é sempre paralelo aos conteúdos de mercado com o conteúdo de escalonamento. Me gusta muito falar que não faz sentido eu fazer uma inversão de 4 milhões em uma planta de uma empresa que seu produto não vai ser vendido ou que não vai ser viável, que não terá lucro. Ao mesmo tempo que não faz sentido eu planear toda uma empresa e buscar investições, trabalhar muito para uma tecnologia que não vai funcionar, que há muitos problemas técnicos. Então, nós sempre trabalhamos junto na parte de mercado, desenvolvimento, desenvolvimento do negócio e também de escalonamento da tecnologia. Aqui algum exemplo, generalmente temos 3 módulos de mercado, para acelerar, fazer a aceleração de uma tecnologia. E assim que, em primeiro momento, trabalhamos a comunicação, como fazer um pitch. Pitch é uma apresentação de 5 minutos que nós generalmente fazemos para um inversor. Não temos muito mais tempo que isso na vida real. E também trabalhamos o modelo de negócios e também como um investigador ou alunos de posgrado podem
abrir uma empresa ou transferir tecnologia. Quais são as burocracias que estão envolvidas neste processo? Em um segundo momento de aceleração, nós vamos falar com clientes, falar com investidores, mirar o mercado e validar nosso modelo de negócio. Ou seja, em um modelo de negócio, eu vou pensar se minha solução é para este tipo de cliente e eu vou chegar a ele desta maneira ou desta forma, algo assim. E aqui nós queremos validar isso. Então, você vai fazer todos esses processos e ver se o que eu he planeado faz sentido ou não. É um momento também para buscar colaboração, para testar tecnologia e muitas outras coisas. E por último, é a parte já de planear comercial, muito mais avançada, e iniciar as vendas. A parte de escalonamento, em primeiro momento, nós vamos mirar o laboratório e fazer uma prova de conceito para finalizar todo em laboratório. Assim que vamos cambiar nossos reativos, que hoje, por exemplo, um Sigma Aldrich, vamos cambiar por um comercial, que não vai ter a mesma pureza. Temos também que mirar nossas operações unitárias, por exemplo, uma filtração a vácuo. Isso é muito difícil, muito caro em uma indústria muito grande. Então, é possível cambiar para um outro tipo de filtração, algo mais tranquilo. Então, aqui vamos mirar isso e finalizar todo o primeiro trabalho em laboratório. Em um segundo momento, vamos aumentar nossa escala com o objetivo de testar nosso produto ou processo em um ambiente real. Então, se, por exemplo, eu estou trabalhando produzindo carbones ativados, eu tenho aqui que produzir uma quantidade que pode ser quilos, toneladas, não sei, depende da aplicação, mas tenho que produzir isso para enviar a um cliente ou uma empresa em colaboração para que eles testem e vejam se vai funcionar para o que queiram, sim? Então, é o que chamamos de MVP. E aqui também já hacemos o projeto executivo de uma planta piloto comercial. Que é isso? Vamos desenhar todo o projeto de engenharia para depois, em um terceiro momento, que é o momento de escalonamento, construir de facto a planta piloto ou planta comercial. Então, dividimos nestes módulos. Claro que há muitas outras coisas dentro de aqui. Eu trago mais coisas, o objetivo final. Pero é uma metodologia complexa e sempre trabalhando em paralelo, contenidos de escalonamento e de mercado. Bueno, para mostrar um pouquinho mais dos programas de inovação, eu he traído alguns cases, sí, alguns exemplos, e também um modelo de las fases de um programa. Como que nós aqui hacemos um programa de inovação, como funciona um programa de inovação de la grande parte de las empresas que trabalham com esse tipo de inovação. Então, quais são as fases de um programa assim? O primeiro momento, como eu he dicho antes, é falar, ter uma indústria com um desafio ou uma demanda. Sempre nós temos que mirar um objetivo para ser um programa, senão não chegaremos onde queremos, com startups, com tudo mais. Então, em primeiro momento, temos um desafio e uma demanda da empresa. Aí sim que começamos as fases de los programas, que podemos dizer que são preparação, divulgação, seleção e execução. O que hacemos em cada uma dessas fases? Vale, em um primeiro momento, vamos definir nosso público, qual o desafio, criar um regulamento para este programa e também pensar em como vamos chegar a este público, que chamamos isso de plano de comunicação. Em um segundo momento, inicia-se a divulgação, onde vamos mapear soluções em todo o Brasil. Então, em todas as universidades, centros de pesquisa, é algo bem complexo, mas hoje já temos mais de cerca de 6.000 contactos aqui em Scalab no nosso correio eletrônico. E também, claro, utilizamos workshops, utilizamos redes sociais e coisas assim. Assim que vamos ter, em final, muitas soluções, muita gente, muitos investidores proponendo solução para o desafio da indústria. E aí vamos selecionar os melhores. Então, hacemos normalmente uma primeira seleção baseada em regulamento e depois hacemos entrevista com eles. E aí sim, depois desse processo todo,
vamos a iniciar el programa utilizando nuestra metodología. Aquí en Scalab, nosotros también hacemos encuentros semanales con todos los equipos para tener una cosa bien cerca de ellos, un desarrollo bien cerca. Y también siempre traemos convidados especialistas del mercado para traer contenidos diferentes, para traer contenidos extras y también para hacer las bancas avaliativas. Es un momento ali de tener feedback, de críticas y todo más. Bueno, por último, o que llamamos de Demo Day. Demo Day es la presentación final. Entonces aquí en final, generalmente ya queremos estos grupos de pesquisa, estos equipos trabajando o pelo menos mostrando su tecnología como una empresa, como un negocio, ¿sí? Aquí ya tenemos un formato de startups. Entonces, entra ideas, entra pesquisas, investigaciones, ¿sí? Investigadores, y aquí tenemos emprendedores y startups. Bueno, y muchas veces aquí no es el final, hay mucho desarrollo para llegar a una planta comercial y todo más. Entonces es posible que aquí tenemos un corte, seleccionamos los mejores equipos para tener otras fases, ¿sí? Aquí yo he puesto otras dos de ejemplo. Claro que depende mucho del objetivo de la industria, ¿sí? Entonces en un segundo momento ya vamos a mirar el mercado, hacer el MVP, que yo he hecho hablada por tiempo, el proyecto ejecutivo, que es la parte de ingeniería, y por último, construir la planta piloto o la planta comercial e iniciar las ventas. Bueno, ¿por qué todo eso? En final, de nuevo, queremos llegar en startup y transferencias de tecnología. Bueno, yo he traído aquí algunos ejemplos. El primero que yo quería comentar fue el desafío mineral. Ese desafío fue el primer programa de innovación que nosotros hemos hecho y fue de la empresa Samarco. No sé si todos conocen Samarco porque es muy grande aquí en Brasil. Es una de las mayores, más grandes minerías de hierro aquí de Minas. Hace parte del grupo BHP, que si no me engano es el mayor minería de hierro del mundo, este grupo de BHP. Y en 2015, nosotros tuvimos tal vez el más grande desastre de la historia de Brasil, que fue una presa de Samarco que he rompido en Mariana, una ciudad aquí cerca de Ouro Preto, no sé si tal vez algunos de ustedes conocen. Y esta presa que estás aquí en esta foto se rompió y eso ha traído muchos problemas. Aquí en la primera foto fuera una ciudad. Y aquí en la segunda foto ya tenemos después, claro, del desastre, todas esas tejas aquí, esas pillas, no sé cómo se puede hablar en español, pero esas pillas son de residuo. Entonces, esos son los residuos. Y ahí que Samarco nos procurado dice, mira, nosotros tenemos 17 tecnologías que son patentes hoy en día, que están paradas. Son tecnologías que nosotros desarrollamos por años trabajando con universidades de Brasil y queríamos mucho que eso se cambiase en startups, porque todas esas tecnologías pueden transformar nuestro residuo en producto. Y así que entonces nosotros hicimos toda la parte de preparación, como yo he mostrado atrás, divulgación y la selección. Aquí buscamos estudiantes de ingeniería y química principalmente. ¿Por qué? Porque ya teníamos 17 tecnologías listas. Entonces buscamos estudiantes de ingeniería y química porque queríamos mucho los emprendedores, queríamos que ellos se tornasen los dueños de las ideas de las startups. Bueno, pues la parte de selección, hicimos la ejecución, donde trabajamos la formación de la empresa, la parte de modelo de negocios y también la parte de escalonamiento de las tecnologías. Solamente durante el programa de 4 meses utilizamos 15,000 toneladas de residuo. Y las startups que fueron formadas aquí, creadas aquí, ya negociaron cerca de 4 millones de reales desde su creación. Aquí hay algunas de esas startups, las 4 de este programa.
Então, de 17 tuvimos 4 que foram criadas. A primeira, Ecomud, hace a pavimentação de estrada, ¿sí? Utilizando o resíduo de la minería de hierro como un aditivo, ¿sí? La Gico hace materiales geopoliméricos. Voy a mostrar en los próximos diapositivas un poquito más de Gico. Reuse usava el resíduo para areia de fundição. E, por último, a Element Silicon para briquetes de ferro silício. Gico es un buen ejemplo porque fue formada por Atos, este chico aquí de la izquierda, que en la época hacía mestrado en innovación en la UFMG. Hoy Atos ya está en el doctorado también en innovación. Y Caroline, que es una doctora aquí del laboratorio de Shell, en química, ¿sí? Entonces fueron praticar, aqui na direita foram colaboradores, empresas onde hicieron os testes em uma escala mais grande. E com Gico também, esses materiais geopoliméricos, que são geopolímeros, podem ser utilizados também para revestimentos como porcelanatos, aqui para artesanato também. Então, se pode fazer essas peças muito bonitas aqui. E tudo isso utilizando hasta 30% aí de residuo de hierro. Bueno, el segundo ejemplo que me gustaría traer para ustedes es un programa de Nexa. Nexa es la quinta productora más grande de zinc en el mundo. Aquí en América Latina, nosotros tenemos Nexa en Brasil y Perú. No recuerdo si hay en Argentina, creo que no. Y Nexa es muy grande. Y ellos tienen muchas líneas de innovación. Y esta nosotros creamos con ellos, que se llama MindLab Beginnings. Entonces, MindLab Beginnings es un programa de innovación abierta de Nexa con nosotros. Y aquí el objetivo es Nexa traer desafíos y problemas que la empresa tiene y que no hay hasta hoy una solución viable. Entonces, aquí a derecha tenemos una foto de Nexa. Aquí una de las unidades, claro. Y aquí embaixo tenemos la foto de su empresa, ¿sí? Que en primer momento, el primer proyecto de MindLab Beginnings fue la utilización de un residuo que se llama jarosita. Bueno, la jarosita hoy está así, en una presa. Y eventualmente Nexa tiene que parar de utilizar esa presa. Para hacer eso, hay un costo muy grande, muito licenciamento, há muita coisa envolvida, aún mais depois del desastre com Samarco, ¿sí? Então, qual é a ideia de Nexa? Quero usar mi jarosita, que hoje está aqui na presa sem fazer nada, e quero transformar a jarosita em uma matéria-prima, ¿sí? Trazer aqui, produzir produtos a partir de jarosita. Assim, eu não vou necessitar desativar sim minha presa e não vou ter que pagar muito caro para o licenciamento e tudo mais. Então, é uma forma da empresa economizar e ao mesmo tempo trazer aí uma pegada sustentável, assim, que é utilizar um resíduo. Bueno, então, destinação de resíduo de jarosita foi primeiro MindLab Beginnings, que nós hicimos. Tuvimos 48 tecnologias, ou seja, 48 investigadores enviaram possibilidades e ideias de utilização da jarosita. E como é hecho aqui com Nexa, ¿sí? En la fase 1 de execução, Nexa é puesto 15 reais em 6 equipos. Então, de 48, chegamos a 6. E esses 15 reais são utilizados em 4 meses. Perceba que é um tempo muito curto. 4 meses para esses investigadores provarem que sua ideia funciona. Então, ir para o laboratório e trabalhar uma prova de conceito muito rápida e provar assim, minha ideia para utilizar jarosita está funcionando. Em paralelo, hacemos um primeiro estudo de viabilidade econômica também. Bueno, ao fim desses 4 meses, temos uma parte de decisão onde Nexa vai escolher as melhores equipos. Não vai todas para a segunda fase. Aqui, no caso de jarosita, deste primeiro programa, 3 equipos foram selecionados e aí a inversão
é muito mais grande, porque aqui vamos, o objetivo é aumentar a escala, fazer testes em outras empresas, testar R$600.000 investido em versões para esses 3 equipos. E foram também um tempo um pouco maior, ¿sí? De 6 meses. E hoje estamos na fase 3, estamos na metade da fase 3, onde um desses equipos se cambiou em uma startup e estamos mirando uma investição de 4 milhões para abrir uma planta comercial e utilizar a Rosita para a produção também de geopolímeros. E as outras 2 foram tecnologias transferidas para outras empresas. Perceba que é muito interessante este programa, porque Nexa trabalha junto com os equipos, desde a ideia hasta a produção comercial, ponendo dinheiro, sim, com inversões cada vez maiores para que isso seja possível. Isso é muito interessante. E perceba também que é um projeto grande, sim, que começou em 2021 e vamos terminar dezembro deste ano. Quase 3 anos de projeto, ao final. Aqui são as tecnologias, sim, não necessito entrar aqui em muitos detalhes, pero um investigador aqui da UFMG é proposto a utilização de Rosita como um aditivo para tintas, por ter hierro e outros metais, a Rosita traz uma propriedade anticorrosiva para as tintas. Aqui, outra das 3 tecnologias fora fazer cimento, sim? Então, utilizar como um agregado para fazer cimento. E as últimas são a utilização como geopolímero, sim? Que hasta 50% foi utilizado para ser as peças de geopolímero para utilizar como pisos, como outros revestimentos. Solamente para exemplificar para vocês. Bueno, em um segundo momento, hicimos um outro MindLab Beginnings, que aí o desafio se chamava Economia Circular do Yeso. Yeso também era um resíduo de Nexa, pero agora de la unidade de Peru, de Cajamarquilla. Então, neste caso, hicimos a divulgação não somente em Brasil, pero também em Peru. Tuvimos 78 tecnologias propuestas e foram selecionados 4 equipos. De novo, R$15.000 para fazer a parte de prova de conceito. E hoje estamos na fase 2, onde R$200.000 foram de inversão aí em las 2 equipos que foram selecionadas. E estamos fazendo essa fase 2 neste momento. Solamente para exemplificar, aqui há as 2 tecnologias. A primeira é uma tecnologia para ser yeso mesmo, utilizar el resíduo y utilizar como yeso comercial. Aquí hay los testes en laboratorio y aquí ya utilizando en una pared, en un caso más realista. Y la otra es producción de porcelanato con sustitución de hasta 40% de las materias primas de porcelanato pelo yeso de la Nexa, así que ellos llaman de lodo neutro. Bueno, estamos ahora en la parte de divulgación de MindLab Beginnings 3. Terceira edição, que é interessante porque desafia o tratamento de um efluente industrial. Por que interessante? Porque a maior parte de las tecnologias de tratamento de efluentes são adsorventes, ¿sí? Então, há muito sentido com o congresso de aqui. Quem sabe, ¿sí? Não vai aparecer algumas inscrições de Argentina ali para mim. Então, a redução da dureza del efluente, ou seja, os íons cálcio, e também os íons de sulfato. Há muitas tecnologias de adsorção aparecendo para nós. Quem sabe, aí pode depois buscar em nossas redes sociais aí e fazer a inscrição de suas tecnologias. Todos esses programas são online, sim? Nós fazemos tudo online. Bueno, o último exemplo, sim, porque já estou falando muito com vocês aqui nos programas, é o Scalesi Summit, que acabamos agora de selecionar 10 tecnologias. É interessante desse Summit que tivemos aí um objetivo apenas em tecnologias sustentáveis. Então, seriam tecnologias para combate a mudanças climáticas, a tratamento de resíduos, uso sustentável da água,
desenvolvimento de materiais sustentáveis e produção de alimentos sustentáveis. Então, solamente desafios em sustentabilidade. E tivemos também 2 empresas que traíram alguns desafios de ellas. Então, Granioter, que era a produção de materiais em grafeno, nióbio e terras raras em sustentabilidade, e Supergás Brás para a produção de biopropano e butano a partir de biomassa. Tivemos 72 inscritos, solamente tecnologias em sustentabilidade, e agora vamos começar a trabalhar com 10. Inclusive, é a semana que vamos começar os encontros semanais com estes equipos. Solamente para trazer para vocês que essa parte de sustentabilidade. E por último, alguns números para finalizar esta parte de los programas. Hoje nós temos 6 programas hechos aqui, e com isso trabalhamos já com 61 tecnologias. Então, 61 tecnologias foram aceleradas durante a execução desses programas, e temos 8 startups que estão faturando, que estão no mercado ou que han hecho a transferência de tecnologia. Não sei se é o mesmo aí em espanhol, pero la transferência de tecnologia, estou falando muitas vezes de isso, mas significa sua tecnologia, sua investigação, como pode dizer isso? Como se uma empresa compra de você sua tecnologia, sua inversão, compra da universidade e começa a utilizar em sua produção, em seu processo. Bueno, agora queria falar com vocês de alguns exemplos de algumas startups com foco, como eu disse já, né? Quase todas nossas startups têm foco em sustentabilidade. Nós trabalhamos muito com tecnologias ambientais. E aí que eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Eu he traído 3 exemplos que estão em momentos diferentes, ¿sí? Solamente para ejemplificar. Recycle 13 é uma startup que está no momento agora de buscar inversores para se fazer uma planta comercial e começar seus trabalhos em mercado. Já vou contar um pouquinho de Cycle para vocês. Nanopec está montando uma planta piloto, sim, está trabalhando na planta piloto para iniciar suas ventas. E LabChem, que já está em um processo de ventas e já inclusive he tenido muitas inversões nessa startup. Então, vou comentar um pouquinho de Recycle 3 em primeiro momento. Recycle 3 é uma tecnologia que foi desenvolvida em nosso laboratório mesmo, aqui em Scalab, e a ideia principal é transformar resíduos de alumínio, sim, em coagulantes e também em hidrogênio. É uma tecnologia que tem muito impacto social e ambiental, porque nós podemos trabalhar aqui com catadores de alumínio, que em Brasil há muitas organizações desses catadores e tudo mais. E, claro, a produção de hidrogênio, que está aí em muita evidência nos últimos anos, sim. Aqui é só um exemplo, sim, que isso já é realidade em alguns países, sim, de utilizar carros movidos a hidrogênio. E o processo hicimos todo em laboratório, então a investigação toda hecha em laboratório, o mesmo que estamos acostumados, que hacemos em mestrado, doutorado, e depois de isso que começamos a pensar em aumento de escala, desenhar o processo, desenhar a engenharia de tudo isso. E em primeiro momento, hoje, Recycle, estamos em um momento de fazer um protótipo. Então, você perceba que um protótipo é uma adaptação, não é uma planta bonita e tudo maravilhoso, mas aqui já podemos produzir litros de gás, litros de coagulante para fazer testes com clientes e tudo mais. Há muitas empresas hoje que estão em colaboração ou planeando inversões em Recycle. Por exemplo, a Embraer, Novelis, Steel, não sei se alguma dessas há aí na Argentina, mas são empresas grandes aqui no Brasil. E todas elas muito interessadas em hidrogênio
verde, ¿sí? Ahora hablando un poquito de Nanopec, solamente un poquito de la experiencia ahí de los investigadores de aquí. Mira qué interesante. Nanopec participaron de nuestro programa de innovación abierta que inició en 2020, que es el Scalice. Scalice está en su segunda edición, que es el Summit, que yo he mostrado ahora poco. Entonces, ellos participaron de Scalice y es una startup creada por un profesor de la Universidad Federal de São João del Rei y dos estudiantes de posgrado de este profesor. Então, perceba que é uma startup totalmente criada dentro de uma universidade. En este programa Scalice, nosotros teníamos 100,000 reales para investir para hacer el escalonamiento. Entonces, ellos están en este momento que están llegando los equipos de la planta piloto para ellos poderem montar la planta piloto. Y están buscando inversores, cerca de 1 millón de reales que ellos están pidiendo para iniciar las ventas y la producción en una escala comercial. Solamente para mostrar que Nanopec hace, ellos hacen una película de protección para frutas. Brasil, como todos saben, hay un mercado muy grande en agricultura. Entonces, por ejemplo, la manga, no sé el nombre de la manga en español, pero es el séptimo mayor productor de manga del mundo, Brasil. Creo que es mango. Y es una de las principales frutas de exportación. Mira el funcionamiento de Nanopec. Aquí, el primer de la izquierda no hay ninguna protección. La segunda es una protección que hay en el mercado hoy en día. Y la última foto es la utilización del producto comercial del mercado y 50% del producto de Nanopec. Mira que en 20 días el mango aún está muy bien conservado. Y esta protección de Nanopec es sostenible, es verde y también puede ser ingerida por los humanos, no hay problema nenhum, no hay toxicidad alguna. Aquí lo caso de la goiaba, que Brasil no exporta mucho porque ella tiene un tiempo de vida muy corto. Y nuevamente, mostrar el vídeo para ustedes. Aquí hay los dos productos de Nanopec comparado a un control, donde no tenemos ninguna protección. Y mira que el fruto puede llegar ahí a muchos días. Claro que 28 ya no está muy bien, pero con 16 a 20 días aún podemos tener la fruta. Entonces, la grande parte de los inversores interesados en Nanopec y también de los clientes son aquellos productores de frutas que quieren exportar para Europa, que quieren exportar para Estados Unidos, porque estas frutas que son producidas aquí no llegan a su destino en una forma aceptable. Entonces, Nanopec es una oportunidad muy grande para esos productores para llegar allí. Bueno, y por último, hablar un poquito de la Biken. Entonces, la Biken yo he hablado inicialmente cuando he mostrado para ustedes nuestros espacios para hacer escalonamiento. Y el objetivo de Biken es transformar así óleos residuales o de fritura en biodiesel. Bueno, como yo lo dije, que yo he dicho que Biken ya he recibido muchas inversiones. Entonces, la idea es hacer una producción descentralizada de biodiesel. O sea, si yo tengo una minería, si yo soy un agricultor, yo puedo producir en mi propia empresa para mi flota de camiones y todo más utilizar. Entonces, aquí hay algún ejemplo. Esta es una fábrica, una usina móvil de Biken, que se queda aquí en esta carreta, ¿sí? Este camión. Y nosotros, cuando vamos a visitar clientes, podemos llevar eso y hacer todos los testes y mostrar el funcionamiento aquí dentro de esta estructura. Tenemos algumas ventas já, então aqui é uma planta que se queda dentro de PUC Minas, que é uma universidade aqui de Minas Gerais, em parceria com a Fiat, e é uma planta que produz aí biodiesel a partir de óleos de fritura. É um projeto social de Fiat, onde eles
hacen el recolhimento, ¿sí? Buscan residuos de óleo de fritura en la comunidad para utilizar aquí y producir el combustible, el biodiesel. También en este supermercado que se llama Verdemar, cerca de 500.000 reales fueron invertidos aquí para hacer esta planta. Y también la idea del supermercado es que los clientes pudieran traer así sus óleos de fritura de casa y ellos van a transformar eso en combustible. Y por último, sí, cambiar aquí que hoy nuestro foco de Biquem está en el agronegocio, o sea, montar essas plantas que custam cada uma cerca de um milhão de reais para que os produtores que têm outros cultivos, que têm óleos, possam transformar isso em biodiesel e utilizar em suas máquinas, em seus caminhões, em suas frotas e tudo mais. Bueno, chegamos hasta aqui. Sei que es mucha información, sí, es un poco, creo que un poco diferente de las otras clases que están teniendo ahí en ese congreso, pero por eso que yo he dedicado algunos minutos más para que podamos hablar y tener dudas y hablar un poquito ahí sobre posibles dudas de ustedes, ¿sí? Pero para finalizar, ¿sí? Yo tengo aquí algunas consideraciones baseado en todo eso que yo he puesto en esta presentación. Al primer momento, ¿sí? A nivel de bachillerado y posgrado, ¿sí? O sea, las personas que están me oyendo aquí, que están haciendo su posgrado, su mestrado, doutorado, su graduación, es súper interesante, sí, es un consejo aquí, claro, de buscar nuevas experiencias para desenvolver o que chamamos aí de soft skills, que é a comunicação, todos esses conhecimentos de empreendedor e gestão de projetos. Creio que este é um momento onde temos, sei que pensamos que não temos tempo, mas é um momento que podemos nos dedicar a ser e ter essas outras experiências. De novo, este é um conselho, sim, claro que não é necessário. E isso não creio que é solamente para quem quer abrir uma startup, para quem quer empreender. Estas habilidades creio que podem ajudar muito depois como investigador também. Como eu he mostrado, nós temos em Scalab cerca de mais de 6 milhões de reais que vieram de empresa. Toda a manutenção do Scalab hoje é hecha com dinheiro de empresas. Então, desarrollar algumas desses soft skills pode ser muito importante também para ajudar nesta conexão com a empresa e também em sua maneira de fazer investigação. Vou fazer investigação agora pensando em coisas mais aplicáveis, buscar indústrias, buscar dinheiro, financiamento, tudo mais. Bueno, outra coisa que estamos vendo cada vez mais aqui, sí, que é o objetivo de Scalab, es que las industrias tienen mucho recurso para inversión, pero cada vez más ellos están buscando proyectos avanzados. Tengo un ejemplo que estamos haciendo ahora un proyecto muy grande con Petrobras, ¿sí? De cerca de 2,5 millones, y ellos solamente quisieron hacer ese proyecto porque el objetivo final es entregar una planta piloto. Ellos no quieren solamente hacer la investigación. Entonces, creo que, por lo menos aquí en Brasil, esto está siendo una tendencia muy grande, de que las empresas quieren la investigación, pero quieren saber qué hacer después, cuáles son las aplicaciones que van a vir después de la investigación. Entonces, creo que essas outras experiências, essas outras nuevas experiencias que yo he citado pueden ayudar también en planeamiento de pesquisas y de investigación base también. Sobre los programas de innovación abierta, son buenas oportunidades para trabajar nuestras tecnologías en colaboración con la industria. El caso perfecto es Nexa, que ha investido más de 5 millones en total, ¿sí?
en MindLab Beginnings, primera edición, y para que la startup cree vídeo na empresa y comece a utilizar la Jarosita. Nexa hace ese programa con nosotros, pero Ambev, ArcelorMittal, otras grandes empresas tienen sus propios programas de innovación. Entonces, si tú trabajas con una distorsión o con alguna tecnología ambiental que hace sentido para alguna gran empresa o para algún sector de la industria, busque las grandes empresas y mire sus sites, sus websites, ¿sí? Porque es bien probable que hay allí espacios para que pueda se inscribir en algún programa de innovación abierta o que se pueda enviar su idea. Y esa es una buena oportunidad. Como yo he dicho, los programas de innovación abierta siempre tienen versiones para que tú puedas trabajar su tecnología y siempre con un objetivo final, llegar al final. Entonces, es un proceso muy interesante. Y claro, haciendo todo eso, ¿sí? Abre también la posibilidad de buscar nuevas carreras, ¿sí? O emprender. Entonces, abrir una empresa. Nosotros aquí de química y de ingeniería, nosotros muchas veces no pensamos nisso, pero tenemos un diferencial muy grande, porque trabajar con empresas de tecnología con base tecnológica, ¿sí? Por ejemplo, química y todo más, nosotros tenemos mucha facilidad. Nosotros aprendemos mucho a trabajar con cosas así. Entonces, nosotros salimos muy a frente de algunas otras carreras. Entonces, es una posibilidad muy interesante de crear nuevas carreras o emprender y no solamente fixar allí en ser un profesor, en ser investigación. Claro, eso no hay problema ninguno, solamente para aquellos que quieren, sí, tener otras posibilidades. Y para los investigadores, llegar, sí, ver su tecnología aplicada en una industria, sí, salir de los papers, salir de la patente y tener ahí un nuevo proceso y producto que fue criado por ti. E claro, isso aqui sempre há ganho financeiro também, sim? Quando tem uma patente, há royalties, que é uma porcentagem do faturamento que vai para os inventores da tecnologia. Então, há também aqui ganho financeiro. Bueno, el Scaleb, como eu he mostrado, são 37 pessoas, pero trago aqui son las personas que son las decisiones principales, ¿sí? Entonces, junto conmigo hay Rochelle y Ana Paula, los dos son profesores allí de la Universidad Federal de Minas Gerais, y los otros aquí en Barro hacen parte de mi equipo y también trabajo directamente conmigo. Entonces, yo estoy trayendo aquí un trabajo que es muy más grande que solamente yo, ¿sí? Trabajo con muchas personas para hacer todo aquilo acontecer. Bueno, muchas gracias. Aquí están nuestras redes sociales de Scaleb. Hay también mi nombre, sí, para me encontrar en LinkedIn. También mi correo electrónico. Me gustaría mucho recibir, claro, comentarios, dudas, críticas. Podemos hablar sobre cualquier asunto que he mostrado aquí. Y he dejado un poquito más que 15 minutos, sí, para que se puedan hacer preguntas y dudas ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiano. Perdón Bueno, por el español. no, muy bien el Aún español, estoy muy bien. aprendiendo, ¿vale? Bueno, estamos en que se escriba alguna pregunta en el chat, creo que ahí hay. Dame un segundo. Perfecto, estoy volviendo aquí para ver ustedes aquí en la cámara. Ay, ya estoy aquí. Karim se puede habilitar. El Karim, Ya estoy. no sé si Karim recuerda de mí, Karim, pero ya Karim, te he ¿qué? encontrado en laboratorio de Rochelle y hablamos de un DST que nunca funcionaba. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, Sí, Jessy. sí, pero si querés Bien. leerla vos, la leo yo. No, Bien. lee las preguntas y yo después quiero comentar Bueno, algo. por un lado, Johnny te dice que excelente presentación. Alcira pregunta, ¿cómo pensás que podrías incluir una idea proyecto argentina? ¿Puede repetir un poquito más despacito? Sí, ¿Cómo, muchas gracias. ¿Cómo pensás
que podrías incluir una idea, proyecto, Argentina. Perfecto. Vamos. Veo dos posibilidades, ¿vale? La primera es que, confieso que yo no he mirado, pero tengo certeza que en Argentina hay programas de aceleración como los que yo he participado y que se puede entrar con su tecnología. Y también la posibilidad de las empresas, como lo he dicho, hay muchas empresas, grandes empresas, que tienen sus propios programas de innovación abierta. Y puede mirar esas empresas que están en Argentina, mirar sus websites y se inscribir. Y aquí en MindLab Beginnings, que yo he citado, esa es la segunda propuesta, ¿sí? Puedes inscribir porque es un programa online y si su tecnología de adsorción hace sentido, Nexa va a escoger do mismo jeito, da mesma maneira, ¿sí? No hay problema de ser de Argentina. Y hay dos posibilidades en Nexa, y eso es muy interesante, porque en los programas de Nexa tú puedes seguir un camino para emprender y un camino de transferencia de tecnología. Esse de transferência, não há problema que estão em Argentina, por exemplo, porque Nexa está aqui, tu está em Argentina, não há problema nenhum. Então, você pode se inscrever, não há problema algum. Se não me engano, o regulamento já está também em espanhol, então vocês podem acessar e qualquer dúvida, claro, podem me enviar pessoalmente em correio eletrônico ou em LinkedIn, que eu vou responder qualquer dúvida sobre isso. ¿Está claro? No sé si he respondido correctamente. Puede enviar nuevamente si fue el caso. Bien, yo creo que sí. Por otro lado, bueno, vamos a esperar las preguntas que Pablo dijo que tenía preguntas, así que las vamos a esperar. Mónica dice muchas gracias Fabiano, qué lindo ver a toda esta gente. Roger Fume, director. TFI es un trayecto de formación, supongo, Moni, de posgrado en gestión tecnológica hace 10 años. Gracias, Mónica. Está habilitado. Está bien, perfecto. Pablo, ahí te van a habilitar para que puedas hacer las preguntas directamente. Perfecto. Ahora el... Ahora sí. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, excelente tu charla, me encantó. Le agradezco a Mónica González que me invitó a escucharla. Y me surgen algunas preguntas porque queremos hacer algunas cosas como las que están haciendo ustedes, tratar de replicar algunos aspectos de eso acá. Te quería consultar, ustedes cuando tienen los proyectos que vienen del lado de ingeniería, de química, que por ahí le falta el perfil, le falta la persona con perfil comercial para formar una nueva startup, ¿ustedes hacen esa unión, esa presentación de una persona del equipo técnico con un grupo comercial que tenga la capacidad de ser los emprendedores de negocios, por ejemplo? Sí, sí. Sí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la conexión con la industria, nosotros mismos hacemos la parte comercial de hablar con la industria y todo más. Su pregunta a respecto si tiene la tecnología, no tiene los emprendedores, ¿es eso? Claro, que es muy frecuente eso. Sí, sí. En nuestros programas de innovación abierta, esto acontece mucho, Pablo, porque muchas veces los investigadores, los profesores ponen sus tecnologías, hay allí algunos alumnos y todo más, pero muchas veces ellos no quieren continuar con eso. Entonces, en estos casos, muchas veces intentamos la transferencia de tecnología. O sea, por ejemplo, si tú tienes una solución para la industria de minería, por ejemplo, en el sector de minería, nosotros vamos a procurar las empresas, mostrar su tecnología y ver si ellos quieren seguir con ella. Y ahí tú vas a hacer una patente, ellos van a transferir y todo más, tú vas a tener los royalties. Entonces, si no hay emprendedores, nosotros muchas veces caminamos para la transferencia de tecnología. En algunos casos, tú tienes una solución para la minería, pero no es un producto para ellos. Por ejemplo, el caso de Nexa, que uno de los equipos, ellos utilizan la jarosita para producción de pisos. Nexa no quiere hacer piso, Nexa produce zinc. Entonces, en este caso, necesita los emprendedores. En este caso, aquí en Scalab, si tenemos este caso, ahí sí, nosotros hacemos un programa como Mineral, que yo he mostrado, donde buscamos los emprendedores. Entonces, hacemos un mapeamiento de alumnos de graduación, de posgrado, de ingeniería, de química para
serem os dueños de la startup. E aí treinamos eles e tudo mais. Não sei se he respondido corretamente su questão, Pablo. Pablo está pidiendo micrófono. A ver si lo... Sí, creo que ya podés solo Sí, pero desmutearte. claro, me desmuteé y me volví a mutear para que no interfiriera ruido externo y después cuando quise volver a desmutearme ya no podía. Sí, No, no, está bueno. ahora deberías poder. Ahí sí, sí. Bueno, eso era para el caso de transferencia de tecnología, claro. Yo pensaba para el caso de que quieran formar una nueva startup. Y otra pregunta es si de las nuevas startups que se forman a partir de los programas de innovación abierta, con toda la participación que ustedes tienen hasta ese momento, si ustedes toman acciones, toman equity de la nueva startup. Depende. Pablo, nosotros aqui em Scaleb temos um setor, que não é meu setor de novos negócios, é um setor que inclusive a Rochelle está à frente, que se chama Venture Builder. Nós criamos um Venture Builder. Então, se, por exemplo, se há uma startup que tem equipe, pero eles no estão aún aprendendo, assim, porque quando temos aí investigadores, mesmo que eles fazem toda a parte de aceleração, aún temos que ter uma equipe comercial, comunicação, tudo isso. Então, o que hoje em dia estamos fazendo é que Scaleb pode se cambiar sócio desta empresa, poner toda a nossa equipe de comercial, comunicação, de técnica junto com a empresa e cambiamos isso por um equity, ¿sí? Então, quando entra um inversor, nós salimos do negócio e temos uma parte da empresa. Então, recebemos depois. Nesse caso, estamos trabalhando com o risco da empresa funcionar ou não. Claro. E só uma última coisa que eu he olvidado sobre a questão anterior, é que sempre recomendamos os pesquisadores que pongan sus mestrandos, doutorandos em los programas de inovação, porque, de novo, a pessoa que está haciendo um posgrado ou uma graduação está muito mais aberta a cambiar de carreira, a querer empreender e tudo mais. Então, sempre vamos a poner los alunos. Generalmente, tienen mais tempo, são mais animados para depois continuar e tudo mais. Bueno, sí, sí, es muy interesante. Después ya, bueno, en unos días seguramente me voy a volver a poner en contacto porque queremos hacer algunas cosas y está bueno el ejemplo de lo que vienen haciendo ustedes. Claro, Pablo, va a ser un placer. De nuevo, un gusto haberlos conocido y la charla en sí. Perfecto. Ya por mí ya está. Si alguno tiene más preguntas. Ahí Jessica, Mónica está diciendo que Rochelle, sí, eso yo lo digo, Rochelle, que es digamos, un poco el líder y el iniciador de todo esto, ofrece, además amigo de muchos años, y voy a contar alguna anécdota, ofrece pasantías allá para los jóvenes que se quieran formar en esta, digamos, necesidad que estamos teniendo en todos los países, más los nuestros, que es que los jóvenes investigadores empiecen a acercarse al sistema productivo y empezar a formar o empresas o trabajar con ellos o buscar soluciones, y entonces es una muy buena posibilidad. Así que cualquier cosa se comunican los que estén interesados y Rochelle siempre tiene las puertas abiertas. No sé si hay alguna otra pregunta, Jessy. Karim, uma adição é que os programas de inovação aberta, é interessante que assim, pela pandemia, sim, nós hicimos online, sim, como estamos fazendo isso aqui agora. E vimos que é muito melhor online, porque Brasil é muito grande e online podemos ter uma tecnologia de Amazônia, uma tecnologia de Nordeste. E quando é presencial, nos cercamos ali em Minas Gerais e Belo Horizonte. Então, o que estou querendo dizer é que nossos programas de inovação aberta, a grande parte das atividades são online. Então, se queres uma pasantía com Rochelle, se estás em Argentina e queres trabalhar com isso, não necessita necessariamente estar em Belo Horizonte e pode acompanhar e trabalhar com nós. Solamente eso, Karim. Los que preguntan de los requisitos y todo, ahí están, digamos, la página web, el email de Fabiano, y preguntan. O sea, yo creo que el requisito es tener ganas, ¿está bien? Digamos, como todas las cosas, tener ganas. Entonces uno busca y seguro que encuentra.
Si no hay alguna otra pregunta, Jessy. No, Karim, ya no hay más Bueno, preguntas. entonces déjenme que les cuente un poquito, porque excelente, Fabiano, muchísimas gracias, digamos, la presentación. Realmente es una de las cosas que es el broche de oro de la escuela, porque todo lo que uno hace en el laboratorio, siempre digo lo mismo, pone en la primera parte, esto es para ser aplicado, y uno nunca lo termina de ser aplicado en nada. ¿Está bien? Terminan en el laboratorio publicando el paper, la maestría, la tesis, qué sé yo. Entonces, siempre hay una etapa que yo creo que cuando uno es más joven y por ahí permanece cuando uno va envejeciendo, que es esas ganas de que esto sea aplicado, de que sea de alguna manera metido dentro de una industria, o que solucione un problema, o que esté, digamos, de alguna manera viendo que lo que uno hace en el laboratorio termina desarrollándose en la industria, en la tecnología, en lo que uno tiene alrededor. Y en los últimos años se ha comenzado una fuerte, digamos, trabajo de los gobiernos, de las comunidades, para que esto se genere esa masa crítica, también para que aparezca, digamos, este tipo de gente que trabaje en forma directa con la industria. Vos dijiste una cosa muy clave y una cosa muy importante. Cuando se están formando en ciencia, que nos estamos formando en maestrías y en doctorados, la formación de esas habilidades blandas, las soft skills de que hablabas, son fundamentales, ¿no? Porque uno aprende lo del laboratorio, a hacer las medidas, lo estricto de la comunicación, pero tiene que aprender cómo comunicarse, abrir las puertas, y lo que yo digo muchas veces, cultura científica. No solamente hay que conocer lo que uno hace en el laboratorio, sino conocer lo que existe, digamos, dentro del mundo relacionado con la ciencia. Y uno se va dando cuenta que lo que uno de alguna manera está haciendo puede ser aplicado afuera. Y la otra cosa importante que dijiste y que me pareció, digamos, fundamental, y yo creo que tiene que quedar como grabado en todos, es que muchas veces uno escucha de que el científico lo que no quiere es salir de su zona de confort. Escucha que el científico estudia el sexo de los ángeles para algunos industriales, que no tiene nada que ver con lo que ellos necesitan. Ese divorcio que está entre, digamos, la ciencia y la industria, tiene una componente muy importante, que el industrial está pensando en resolver problemas. El científico está pensando en resolver problemas dentro del laboratorio, y no se dan cuenta cuál es la conexión. Y uno de los errores graves, y ya después voy a contar una anécdota, ¿está bien? Uno de los errores graves que uno tiene es que el científico cree que el empresario tiene que adoptar lo que él sabe. Y ese es un error. O sea, yo hago carbones activados para retener metales pesados. Voy y se lo muestro a todos los científicos y todos los industriales. Yo hago esto, yo hago esto. Los industriales nos miran así y dicen, ¿y a mí qué me importa? En cambio, si viene el industrial y dice, mire, yo necesito desarrollar un material para que cuando lo ponga en la chimenea me detenga los compuestos orgánicos volátiles, pero tiene que trabajar en esto. Los que estamos en el laboratorio lo escuchamos y tenemos la capacidad de resolverlo. O sea, tiene que venir la demanda de la industria, tiene que ser la solicitud de la industria, y con nuestra capacidad de haber aprendido tantas cosas en el laboratorio, tenemos que saber cómo ir a resolver los problemas. O sea, no esperar nosotros que los empresarios entiendan lo que nosotros hacemos, sino nosotros, con la apertura de todo lo que sabemos en el laboratorio, tratar de ver qué demanda tienen. Y generar un grupo y generar esa startup de gente donde uno sepa buscar bibliografía, porque ya lo sabemos eso. Sepa, miren, el tema, los chicos cuando recién entran a la maestría, el doctorado, no tienen idea de nada. Entonces el director le dice, mira, vos lo que vas a hacer es desarrollar materiales porosos para almacenar hidrógeno. Ellos buscan paper, es lo mismo. La industria dice, yo necesito resolver este problema, y generar esa capacidad de ese grupo de gente, y la gente cuando es joven justamente muchas veces tiene la habilidad o la desarrolla, y empezar a generar este tipo de cosas. Sería un sueño que cada universidad
tenga, digamos, su startup o su contacto con las industrias, y eso hay que seguir trabajando y tratar de buscar cuáles son, digamos, los puntos en los cuales uno tiene que trabajar. Y uno de los más importantes es ese, escuchar la demanda y con las habilidades que uno sabe. Es como el carpintero, es como, a ver, como, digamos, el carpintero sabe hacer madera, entonces viene uno y dice, mira, yo quiero una estantería que sirva para colgar esto, y el carpintero se las ingenia y ya está. Nunca se pone al revés a decir, mira, yo solamente hago sillas. Tomá, compra sillas. ¿Está bien? Bueno, eso tenemos que empezar a asumir y meter en la cabeza de los más jóvenes porque, digamos, es una cosa muy bonita. Y ahora les cuento la anécdota muy rapidito. Bueno, Roger lo conocemos hace muchísimos años. Es un tipo muy fuera de serie, digamos, científicamente destacado. Una persona, digamos, que yo conocí en España, estaba haciendo su postdoc, y yo estaba ya más joven que yo, y ya estaba haciendo su postdoc, venía de Oxford, venía de Japón, y cuando llegamos acá nos contactamos para trabajar, y yo siempre mi tema de absorción, habíamos hecho unos carbones activados, donde le habíamos puesto un componente magnético, entonces habíamos llegado a que lo poníamos en un tubito, teníamos una solución con un colorante, metía el carbón activado con el magneto, poníamos un imán y sacábamos después de la absorción. Entonces Roger, que ya tenía hace unos 25, 28 años en la cabeza del emprendedurismo, del trabajo con empresas y la transferencia, había hecho en Minas Gerais, en Belo Horizonte, yo estaba ahí justamente, dice, tenemos Karim, yo ya tengo un pequeño equipo de gente con un abogado, con gente que me va a ayudar para hacer las patentes, ya había formado su equipo, vamos a hacer una muestra, hemos invitado a unos empresarios que vienen a escuchar nuestra charla. En un aula pusimos en la mesa los tubos, ¿sí? Entonces estaban los empresarios sentados, había un carioca con pinta de cowboy, no me voy a olvidar, con los pies así arriba de la silla, ¿sí? Con botas, creo que tenía botas puestas o algo, y entonces puso Rochelle así, y entonces puso una slide y explicó lo que es la absorción, ¿sí? Puso unos tubitos, uno con agua y al otro le echó colorante, un azul de metileno, ¿sí? Entonces en ese momento agarra y le pone carbón activado, que habíamos preparado con cáscara de café y carbón activado. Cuando cae el carbón activado, empieza a chupar el colorante, queda transparente, lo había hecho como un pellets o algo así, le pone un imán, saca ¿cómo se llama? El absorbente y queda el agua cristalina. Y todos nosotros aplaudimos, dijimos, buenísimo, esto va a estar muy bien. Entonces levanta la mano el carioca y dice, me gustó. Dice, ¿cuántas toneladas pueden tener para la semana que viene? Roger se desesperó. Dijo, no puede ser. Nos miramos entre todos, dice, no, pero le interesa, ustedes nos pueden financiar. Nosotros podemos estudiar eso, podemos buscar. No, yo quiero saber cuánto me pueden tener. A mí no me interesa, si no, se levantó y se fue. Rochelle corrió, habló con el abogado. Karim, no sé si Dijo, escuchás, pero Sí, estás, es con cariño, sí. Congelado. se estás congelando, Karim. Si no me sale. Bueno, vamos a esperar un segundo a ver si se entera Karim que ha sido congelado. Fabiano, ¿vos me escuchás a mí? ¿Escuchás todo? Sí, estoy escuchando normalmente. Creo que hay problema con la conexión de Karim mismo. Ahí lo. ¿Tú me escuchas también, Jessica? ¿Sí? Sí, te estás escuchando bien. Perfecto. Queremos el final de la historia. Ya va a llegar, ya va a llegar. Pero Karim, la explicación que he dicho antes de esta cuestión de la conexión de la industria
Los investigadores han hablado mucho mejor que yo aquí en una hora. Perfecto, es exactamente eso. Nosotros sabemos mucho más do que sabemos que tenemos que mirar para la industria. Karin, he volvido Está. ahí. Yo Sí, estaba disculpen hablando que tú explicó muy mejor que yo en una hora la parte de la conexión con la industria. Ahora termina su historia que estamos curiosos ahora. sí, no sé hasta dónde escucharon porque se me cortó la luz. Escuchamos na hora que Rochelle volvió a hablar con el abogado, estaba Ah, esperando. él volvió a hablar con su abogado, se puso, me acuerdo, muy nervioso porque él creía que estaba todo listo, que ya venían a invertir y no pasó nada. Entonces ahí es cuando él hizo su gran decisión, yo creo, bueno, yo creo que ya lo tenía, ¿no? Pero pidió una postdoc. Es más, recuerdo cuando su postdoc era para ir a Canadá, después estuvo en Harvard, en Estados Unidos, y la postdoc la pidió para hacer todas estas cosas de emprendedorismo, para ver cómo se crean empresas, hacer MBA, para, digamos, estudiar sobre negocio, y le rechazaron la postdoc porque no era científica. Y él la peleó, la peleó, la peleó y la consiguió, ¿está bien? Y él, digamos, con toda su formación, digamos, vuelve y genera ahí en Minas Gerais, en Belo Horizonte, digamos, toda esta semilla del emprendedorismo y de la creación de empresas y de todas esas cosas. Así que lo que decía, si alguien quiere saber, Rochelle pasó por todo, conoce todo, es muy buena gente, así que les recomiendo, digamos, que esto lo haga. Bueno, y algún día, ojalá logremos en San Luis hacer también alguna semillita. Hicimos una patente Claro, una vez con claro. Rochelle, pero nada. Bueno, muchísimas gracias, Fabiano. Ya no, para que no se extienda mucho más esto. Quiero agradecer a todos los profesores de la escuela, creo que ha sido un lujo la escuela que hemos tenido. Hemos hablado desde la parte de absorción de gases y absorción en solutos, en soluciones, siempre orientado a los problemas ambientales. Esto último, muchas aplicaciones ambientales, como ven que todo lo que uno hace en el laboratorio puede terminar de alguna manera resolviendo problemas, no solamente quedando en un paper o quedando, digamos, en un trabajo final. Y además, lo que Rochelle decía siempre, hay que sacar de la cabeza también que uno tiene que ganar plata. O sea, acá hay que ganar, hay que decir, bueno, quiero ganar dinero, no ser capaz que rico de un día para otro, pero poner la parte, digamos, monetaria adelante también porque estas cosas les importan a las empresas. A la empresa, recuerden siempre, uno está acostumbrado a hacerlo gratis, como decimos nosotros, o por pocos montos. A la empresa, si le cuesta un poco, le parece que es mejor, ¿está bien? Entonces, hay que entrar en esa digamos, conversación con las empresas y entenderlo. No, digamos, engañar, hay que ser muy honesto y trabajar, digamos, lo que más se pueda, pero uno puede llegar a la empresa a solucionar muchas cosas y creo que la base es esta. Entonces, con todo lo que hemos aprendido en la escuela, le quiero agradecer profundamente a todos los profesores. Hemos tenido profesores de México, hemos tenido profesores de la Universidad de La Plata, tenemos profesores de la Universidad Nacional de San Martín, de Buenos Aires, profesores locales. Inclusive uno de los profesores está ahora en España, que es Johnny Villarroel. Agradecerles a todos por todo lo que han hecho y bueno, con esto ya damos finalización a la escuela y les cuento, digamos, un par de cosas. Recuerden que esta escuela se va a protocolizar como un curso de posgrado. Le hemos pedido a cada uno de los profesores hacer un par de preguntas que la vamos a hacer en un multiple choice, en un examen, que en el día de mañana, en algún momento, durante el día de mañana, hasta que se junte toda esta información, se va a enviar ese examen para los que estén inscriptos. Recuerden que para que, digamos, salgan como estudiante de posgrado y sea protocolizado, tienen que estar inscripto en el sistema, en el SIU, y se va a poner un plazo hasta el domingo, ¿está bien? Para de alguna manera no obligarlos a trabajar el 1 de mayo, ¿está bien? Que también somos trabajadores, el domingo 30 de abril. Y todos los videos
ahí la gente de la escuela lo van a poner disponibles, creería que en YouTube de la facultad. ¿Ok? La idea es que vean los videos, no le vamos a mandar, digamos, los slides completos, sino que vean los videos. ¿Sí? Si alguien particular necesita alguna información, se puede comunicar con los profesores. Pero ¿para qué poner todos los slides juntos? Sino que vean y miren los videos porque van a estar, digamos, todos subidos en YouTube. Disculpe un segundito. Bueno, yo no sé si queda alguna otra cosa, si anda Octavio por ahí. Daisy. Agradecido, bueno, el coordinador del curso, Octavio, con coordinador directo de Daisy, Johnny, Joe. No sé si alguno de ellos está por ahí. Sí, Karim, muchas gracias. Vale, no sé si quedó a decir algo más. A ver, ¿para qué? Porque conté un poco del examen. Hay que mirar un poco el tema de las asistencias, pero eso ya lo vamos a hacer nosotros dentro de la parte interna. Y por favor que se inscriban todos en el SIU hasta el día viernes, ¿no? Hasta el día viernes tienen tiempo, no hay nada más en este momento que remarcar, sí que estén atentos al mail, porque les llegará tanto el examen como información importante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todo. Espero que les haya gustado. Espero que realmente haya sido beneficioso y bueno, los esperamos la semana que viene. El 3 al 5 de mayo ya empieza el Congreso Iberoamericano de Absorción y el Congreso Argentina de Ambiente. Estamos muy entusiasmados. Bueno, como decía la frase de un amigo mío, estoy contento pero muy preocupado por el tema de la disparatada inflación y cosas que estamos teniendo, pero estamos piloteándolo bien, así que creo que no va a haber ningún problema. Así que los esperamos la semana que viene, esperemos que sea una reunión interesante y que disfrutemos de San Luis. Que si está como hoy, está genial. Estamos hablando de unos 20 grados en estos momentos afuera, soleado, así que esperemos que sean unos días hermosos como el de hoy. Muchas gracias por la gente que trabajó duro con esto y bueno, hay que seguir con la parte legal de los papeles. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Fabiano, Nos un vemos. abrazo, Rochelle, y ya nos veremos. Vale, Karen. Com certeza. ¿Está Rochelle ahí? No, no, ¿Está no. Rochelle? No, no, Ele não está aqui. no, vale. Listo.